En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con esta explicación de la doctrina cristiana, católica, es decir, cristiana auténtica, apostólica. En las charlas anteriores hemos hablado cómo después del pecado original Dios prometió un Salvador, y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, que dio su vida en la cruz para salvarnos, y esta salvación, que globalmente mereció por todos los hombres, la comunicó a su iglesia fundada sobre los dos apóstoles, la iglesia universal, llamada católica, universal, católico significa universal, y los apóstoles la comunicaron a sus sucesores mediante el sacerdocio. Ahora, ¿cómo Cristo comunica hoy, 21 siglos después, esta salvación? Y bien la comunica mediante los santos sacramentos. Y hemos dicho que los sacramentos, ¿qué son? Y bien, los sacramentos son signos sensibles que comunican y significan la gracia. Como el agua lava, el bautismo lava. Como el frijol, el pan alimenta, así la Eucaristía alimenta, ¿sí? Entonces, hay 7 sacramentos, 5 son para cada persona y 2 son para la sociedad. Bautismo, confirmación, Eucaristía, misa, comunión, penitencia, confesión por los pecados, santos óleos, pueden aplicarse a todos los cristianos. El matrimonio para los que se casan, para santificar la familia, el amor cristiano, poblar el cielo y tierra, y el sacerdocio para santificar las almas, mantener el rebaño unido como un pastor protege a sus ovejas y comunicar la salvación de Cristo. Hay 2 sacramentos que llamamos de los muertos, se aplican a los que están muertos espiritualmente. El bautismo, el que está muerto por el pecado original, y la penitencia por los pecados a los bautizados que perdieron la gracia de la santidad por el pecado mortal. Los demás sacramentos son de los vivos, es decir, la persona que recibe la Eucaristía, la confirmación, el sacerdocio, el matrimonio, los santos óleos, debe estar en gracia de Dios. Entonces el sacramento que recibe hace crecer la gracia y la santidad. Por ejemplo, usted tiene 40 grados de luz, llega a 80, 100, 200, 300, 500, mucho más. ¿Sí? Entonces cada vez que comulga, cada vez que recibe el sacramento de la confesión, esto puede recibirlo muchas veces, pero la confesión, en este caso, cuando uno está en gracia y se confiesa, viene se limpia un poco de los polvos del pecado venial que nos separan de Dios, y también borra una parte de su purgatorio. Entonces, los sacramentos que dan la gracia inicial, bautismo, penitencia. Los sacramentos que hacen crecer la gracia y la santidad son los demás sacramentos. Veamos poco lo que dice aquí San Pío X en su Catecismo Mayor, pregunta 539. Los sacramentos dan siempre la gracia y la santidad del Espíritu Santo a los que los reciben. Y bien, los sacramentos dan siempre la gracia con tal que se reciban con las necesarias disposiciones. ¿Cuáles son los sacramentos que confieren la primera gracia santificante? Que la dan al que no la tiene. Y bien, son el bautismo y la penitencia, que resucitan el alma del pecado. Bautismo, penitencia. Ahora, el bautismo es una sola vez. ¿Por qué? Porque marca una marca espiritual que es un carácter que nunca se borra. Entonces, como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, así que sea, no muere y resucita. Y hay una marca espiritual en su alma que nunca se borra. Por eso no puede repetir el bautismo. El que fue válidamente bautizado vuelve a bautizarse en una secta, hace un pecado mortal de apostasía. Gravísimo, es un sacrilegio, de cierto modo, sí. El bautismo nunca se repite, una sola. ¿Por qué? Porque San Pablo dice en su carta a los Efesios, San Pablo dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No hay bautismo protestante, hay un solo bautismo como es el cristiano auténtico católico. Ahora, cuando los primeros protestantes se han separado de la católica, continuaron el rito católico con el sentido católico, sí valía.
Ahora, las nuevas sectas, como ya no creen en lo que es el centro católico del bautismo, ya no vale. Es una desgracia para estos, entonces no tiene nada. Entonces, bautismo, ahora, ¿qué pasa con el cristiano que peca mortalmente? Bautizado, peca mortalmente. Y bien, si peca mortalmente, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo. Le queda solo la fe y la esperanza, como la lámpara sin luz, sin electricidad. Ahora, ¿cuál es el otro sacramento que devuelve la gracia, la caridad del Espíritu Santo, purificando el alma? Y bien, es la penitencia. Y como Cristo sabía que íbamos a pecar, entonces dejó, los padres de la iglesia hablan de un segundo bautismo, entre comillas. Cuidado, no es bautismo, pero para que entiendan, que purifica el alma del pecado, es la penitencia por los pecados. Y no es azar si Cristo, el día de la resurrección, triunfador de la muerte, del pecado, del demonio y del infierno, resultado glorioso, aparece a los apóstoles, habla con ellos, después sopla diciendo, reciben el Espíritu Santo, a quienes por los pecados quedan perdonados, a quienes tienen que retenidos. No es azar. Él sabía que íbamos a pecar y, victorioso de la muerte espiritual, de la muerte, da a la iglesia, en la persona de los apóstoles, el poder de resucitar espiritualmente las almas. Un alma en pecado mortal y un demonio, dice San Antonio María Claret, en diformidad son iguales, son horribles a ver uno a otro. Si nuestros ojos humanos, físicos, vieran un alma o un demonio en pecado mortal, un demonio también es pecado mortal, bien haríamos paro cardíaco. Bien, la confesión expulsa el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra del infierno, nos debe la gracia y la santidad, nos hace hijos herederos de Dios. Por eso, haber suprimido el sacerdocio y haber suprimido la penitencia, confesión de los pecados, Lutero fue realmente un ministro de Satanás, ni más ni menos, un crimen antievangelio. Y por eso San Ignacio de Loyola, con razón, decía, merece una multa el que los llama evangélicos. Se cubre del palabra evangélico, es anti-evangélico. Entonces hay dos sacramentos que resucitan el alma, bautismo. Si después del bautismo hemos pecado, la penitencia perdona los pecados. Ahora hay gente que dice, en su ignorancia, ¿por qué no confesar realmente con Dios, sino con un hombre pecador común? Ok, hijito, pero consultemos el Evangelio. ¿Qué dice Cristo? Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados y quienes tienen quedan detenidos. Cristo estableció de esta manera. Eso ya no es nuestro asunto. Nosotros tenemos que obedecer al Señor y hacer lo que dice el Señor. Un día un pastor moribundo llamó a un sacerdote y quiso confesarse. Y el padre dijo, oye, pastor, usted durante toda su vida enseñó a la gente de confesarse directamente con Dios y ahora quiere con sacerdote. ¿Por qué? Confesé con Dios. Sí, padre, lo hice, pero nunca escuché la voz de Dios que dice, te perdono. Entonces, la del sacerdote dice, la oigo. Y en verdad es Dios que por la boca del sacerdote yo te absuelvo, yo te perdono. Por eso también, para que ustedes sepan, no hay secreto más absoluto que el secreto de la confesión. Aunque le corten la cabeza, jamás de los jamases el sacerdote puede decir, Pedro, Pablo, Juan, en su confesión dijo tal o tal pecado. No puede. Sería revelar el secreto de la confesión, será un sacrilegio, será un pecado de los más grandes, como si hubiera matado a 100,000 personas. Y el sacerdote que revela el secreto de la confesión, fíjese, bien, hace un pecado mortal. 1, como si fuera el infierno. 2, queda expulsado de la iglesia. Y 3, solo el Papa o su delegado puede confesarlo. Yo como sacerdote recibo de la iglesia el poder de perdonar todos los pecados, menos este. Su sacerdote viene, padre Bonifacio, quiero confesarme porque hablé de la confesión de Carlos Padilla. Bien, no puedo. Vaya a consultar al Papa. ¿No? Para dar máxima garantía a los fieles de descargar su conciencia y salvarse. ¿Por qué? Porque si la gente tiene miedo de que hable de su confesión, nunca va a confesarse. Un día un sacerdote apóstata leyó en un libro, juntó a la gente que iba a contar los pecados que la gente había confesado, e hicieron unas tarimas como de teatros, etc. Y había un momento de empezar, se hundió todo. Se hundió, murieron, se fueron, ya no pude decir nada. Es algo importante esto. Entonces hay dos sacramentos que dan la primera gracia, es decir,
infunde en el alma la santidad, la caridad del Espíritu Santo, iluminan el alma. Cuando una persona se bautiza, bien recibe la gracia, la santidad como la lámpara en la luz, recibe tres ramas que le unen a Dios, esta alma: fe, esperanza, caridad. Es disposición del alma que nos hace unirnos a Dios. Recibe 4 virtudes, 4 tendencias del alma para obrar cristianamente: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y recibir los 7 dones del Espíritu Santo. Cuando peca mortalmente, bien, pierde todo menos la fe y la esperanza, y el carácter, el sello espiritual. Okay. Cuando se confiesa, otra vez recibe la fe que estaba ahí como foco sin lámpara, se alumbra. La esperanza se alumbra, viene la gracia, la caridad del Espíritu Santo, y se alumbran las virtudes: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y los 7 dones del Espíritu Santo. Por eso los santos decían: prefiero morir antes que pecar. Bien, ¿cómo se llaman por esta razón estos sacramentos que dan la primera gracia, bautismo y penitencia? Estos 2 sacramentos, bautismo y penitencia, se llaman por esta razón solamente de muertos, porque están instituidos principalmente para devolver la vida de la gracia, de la santidad, a las almas muertas por el pecado mortal. San Juan capítulo 20, 21, 23. Entonces, el bautismo y la penitencia se llaman sacramentos de los muertos. Cuidado, no es que se dan a los muertos, se dan a los muertos espiritualmente hablando. Bien, la diferencia entre un cadáver que huele feísimo de 5 días muerto y un alma en pecado mortal es lo mismo. Entonces se resucita esta alma, se resucita. La diferencia es en el cadáver, el alma, es que el alma puede resucitar espiritualmente por la penitencia y el arrepentimiento, mientras que el muerto está muerto. Salvo el caso de Lázaro, que ya hace 4 días estaba en la tumba, pero esto fue único. Lázaro. Bien, entonces esto quería decir acerca de estos 2 sacramentos. Los demás sacramentos están destinados a aumentar la gracia, la santidad.